Eguerdion, gaur ikasturte politiko honen azken gobernu kontseilua egin dugu. Hurrengoa, abuztuaren 28an izango da, asteartez, Donostiako Miramar jauregian. Legegintzaldi honetan daramagun urte eta erdi baino gehiagoko aldiaren balantzea egiteko aprobetxatu dugu gaurko eguna. 11. legegintzaldi honen gobernu programaren betearazpenaren valorazio positiboa egin dugu. Gobernu programaren 175 konpromisoak eta 645 ekimenak martxan daude denak. Eta besteak beste honako hauek onetsi ditugu egun hauetan. Euskadi Basque Country 2020 estrategia, 7. berdintasunaren plana, edota lanbide heziketaren 4. plana. Beraz, plangintza estrategikoa onartuta dago eta indarrean dagoela baieztatu daiteke. Ikasturte honetan, Europaren etorkizunari buruzko ikuspegia onetsi dugu, martxoaren 9 hain zuzen ere, liburu zuriaren ekarpen gisa. Eta baita ere, Basque Country 2030 agenda apirilaren 10, alegia Euskadik nazio batuen garapena 17. helburuei eginiko ekarpena. Hoy hemos celebrado el último Consejo de Gobierno de este curso político. El próximo será el martes 28 de agosto en el Palacio Miramar. Hemos realizado un balance de este año y medio largo de legislatura. Hemos compartido una valoración positiva del cumplimiento del programa de Gobierno de esta 11ª legislatura. Los 175 compromisos y las 655 iniciativas del programa de Gobierno están en marcha y, entre otras cosas, hemos tenido ocasión de aprobar la estrategia Euskadi Basque Country 2020, el 7º plan para la igualdad de mujeres y hombres y el 4º plan de formación profesional, con el conjunto de la planificación estratégica, que se encuentra ya aprobada, vigente y en marcha. Este curso hemos aprobado también la visión sobre el futuro de Europa, el pasado 9 de marzo, como aportación concreta al Libro Blanco, y también la Agenda Basque Country 2030, el día 10 de abril, lo que supone la contribución de Euskadi a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Helburua zen, legegintza egutegiari dagokionez, lehenbiziko 6 hileroko honetarako aurreikusita zeuden 18 legeak betetzea. Gaur egunean, momentu honetan, 15 arau daude izapidetzen. Honako hauek daude besteak beste izapidetzeko: mugikortasun jasangarria, ekarpenak edota emakumeen aurkako indarkeriarekin amaitzeari buruzko lege ekimena. Gobernu programaren legegintzako beste 3 ekimen daude izapidetze prozesuan eta legebiltzarrean lege proposamen gisa aurkeztu dituzte gobernua bultzatzen duten taldeek guztira. Beraz, 18 arau konprometitu ditugu dagoeneko Eusko Legebiltzarrean tramitazioan. El objetivo, por lo que se refiere al calendario legislativo, era alcanzar las 18 leyes comprometidas para el primer semestre de este año. A día de hoy, 15 normas se encuentran en tramitación. Están pendientes movilidad sostenible, aportaciones y erradicación de la violencia contra las mujeres. Hay 3 iniciativas legislativas previstas en el programa de Gobierno en tramitación ya parlamentaria, presentadas como proposiciones de ley en la Cámara por los grupos que apoyan al Gobierno. En total, por lo tanto, contamos con 18 normas ya comprometidas en tramitación en el Parlamento vasco. 2020rako ekonomia eta enplegua suspertzeko esparru programak emaitzak ematen jarraitzen du. Ikasturte hau hazkunde finkatuarekin ixten da, barne produktu gordinaren 3% inguruko batekin. Hazkunde ekonomiko horrek enpleguaren sorrera garbia ekarriko du berarekin. Langabezia tasa 10%
10,1 murriztu da eta gazteriaren artean 14,9 arte murriztu da. Eusko Jaurlaritzak lehentasun gisa enpleguaren sorrera eta kalitatearen hobekuntza izaten jarraitzen du. Egonkortasuna, zorroztasuna, elkarlana eta ekonomia produktiboarentzako eta industriarentzako laguntzak dira Eusko Jaurlaritzaren politika ekonomikoaren oinarri. Kontu publikoen kaudimena egiaztatuta dago eta Europak defizit publikoarekin duen konpromisoa betetzen da. Funtsezko zerbitzuak bermatzen dira eta 3 euro bakoitzetik 2 gastu sozialera bideratzen dira. Industriak barne produktu gordinari egiten dion ekarpenak 24,2 arte egin du gora eta Euskadik esportazio eta bisitarien markako zifrak markatzen ditu. El programa Marco de Reactivación Económica y Empleo 2020 sigue dando frutos. El presente curso se cierra con un crecimiento consolidado en el entorno del 3% del Producto Interior Bruto. Este crecimiento económico ha tenido su traslación en la creación de empleo. De hecho, la tasa de paro se ha reducido a un 10,1% y entre la juventud ha descendido hasta el 14,9%. El Gobierno vasco sigue manteniendo como prioridad tanto la creación como la mejora de la calidad del empleo. Estabilidad, rigor, elaboración, colaboración y apoyo a la economía productiva y a la industria son las claves sobre las que se asienta la política económica del Gobierno vasco. La solvencia de las cuentas públicas está acreditada y se cumple el compromiso europeo de déficit público. Los servicios esenciales están garantizados y 2 de cada 3 euros se destinan a gasto social. La aportación de la industria al PIB ha ascendido hasta el 24,2% y Euskadi registra cifras récord de exportaciones y de visitantes. Joan den maiatzaren 4an, eta behin betiko desegin zen. Etapa hori itxi zen eta elkarbizitzako etorkizun normalizatu berria eraikitzeko aukera finkatu zen. Harreman diskrezioetarako ildo iraunkorra ireki dugu, iraganeko salbuespen egoeratik urrunduko den espetxe politika berrian aurrera egin ahal izateko. Uztailaren 23an, Euskadi estatuko lankidetza alderiko batzorde teknikoa batu zen, eta aukera berria ireki dugu, batzar horren ondorioz, gobernu programaren 2 helburu zentraletan aurrera egin ahal izateko. Alde batetik, gobernu Gernikako estatutua osorik betetzearena, eta bestetik Euskal autogobernuan sakontzeko eta hura eguneratzeko daukagun konpromisoa. El pasado día 4 de mayo se produjo la disolución definitiva de ETA, cerrando esta etapa y consolidando la oportunidad de construir un nuevo horizonte de convivencia normalizada. Hemos abierto una línea permanente de relación discreta para avanzar en una nueva política penitenciaria que se aleje de la excepcionalidad que prevaleció en los tiempos pasados. El día 23 de julio se reunió la Comisión Bilateral Técnica de Cooperación Euskadi-Estado y con ello hemos abierto una nueva oportunidad para avanzar en 2 de los objetivos centrales del programa de Gobierno. Por una parte, el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika y, por otro, la actualización y profundización del autogobierno vasco. Bueno, como pueden comprobar, hoy comparece también conmigo la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia. El motivo de su comparecencia obedece al hecho de que hoy hemos aprobado, entre otros temas importantes de este departamento, el Plan Integral de Movilidad Eléctrica. Para explicarles y resumirles su contenido, le cedo inmediatamente la palabra. Ondo, eskerrik asko sailburu, egun on guztioi. Dakizuen bezala eta sailburuak aipatu duen bezala plan estrategikoak genituen eta dagoeneko guztiak onartuta dira, baino sail bakoitza baditu baita ere beste mota bateko plangintzak eta kasu honetan mugikortasun plan elektriko integralekoa dagokigu guri sail bezala. Eta gaur onartu dugu, gaur jakinarazi dugu eta legebiltzarrera bidaliko da 2018-2020 plan hau. 294 milioi aurre ikusten ditu inbertsio bezala plan horrek
eta laburbilduz esango genuke 4 lerro nagusitan oinarritzen dela bere aktibitatea. Alde batetikan kutsadura murriztea du helburu, bigarrenean energiaren diversifikazioa, hau da mugikortasunean erabiltzen den energiaren diversifikazioa, garraio zerbitzu publiko eraginkorra izatea, eraginkorragoa orain daukaguna baino izango litzateke hirugarrena, eta laugarren bezala garapen teknologiko eta industrialarekin kontatu guzti hau aurrera eraman ahal izateko. Balio kate osoa kontutan hartzen dugu beraz, eta publiko eta pribatuen artean egin beharreko lana nolabait jasotzen du plan honek. Eta nahi duguna da mugikortasun eredu eraginkor eta berritzaile bat martxan jartzea Euskadin. Somos conscientes de que existe una necesidad importante de avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible y por ello el Gobierno vasco, con la participación especialmente activa del Ente Vasco de la Energía, ha asumido el compromiso de redactar este plan 2018-2020, pero no termina aquí, sino que asumimos además el compromiso de redactar la ampliación del mismo con el horizonte del año 2030. Actuamos conforme a 3 directrices principales sectoriales, que son el incremento del uso de los vehículos eléctricos, el impulso a las infraestructuras de recarga y la electrificación del transporte público. Y junto a ellas aparecen 4 directrices transversales y se basan, en primer lugar, en la aplicación del desarrollo tecnológico e industrial a estos 3 ejes principales, el desarrollo legislativo, normativo y regulatorio necesario, la sensibilización y comunicación y la formación necesaria para que esto sea una realidad. Hemos concretado además cuál es el escenario que queremos conseguir en el año 2020 y las principales líneas de acción van dedicadas precisamente a conseguir que, en primer lugar, del total de las matriculaciones que se realicen desde el año 2018 hasta el 2020, el 4% de las mismas sea de vehículos eléctricos, con lo cual conseguiríamos que en el año 2020 tuviéramos una flota de 4.800 vehículos eléctricos 100%, no estamos hablando de híbridos, eléctricos 100%. Además, pretendemos aumentar un 20% los pasajeros, las personas que viajen en medios de transporte colectivo eléctrico, es decir, ferrocarril, metro y ferrocarril de cercanías, tranvía y cualquier autobús eléctrico que esté funcionando en este momento en Euskadi y el que vaya a funcionar hasta el año 2020. Con ello conseguiríamos reducir el consumo energético en 73,1 kiloteps por año. Las emisiones de gases de efecto invernadero también se reducirían en casi 210 kilotoneladas de CO2 por año y, en definitiva, conseguiríamos mejorar la situación medioambiental, ampliando además la red de recarga de acceso público a 35 puntos de recarga de alta potencia. Horrelako ekintza plana jaso dugu, zehatza jaso dugu, zertarako ibilgailu elektrikoen erosketa eta erabilera partikularra areagotzeko, eta kasuan enpresetan eta administrazioan erabiltzen diren autoak ere elektrikoak izan daitezen. Bigarrenikan Euskadiko birkarga azpiegitura hobetzeko, handitzeko eta poliki-poliki gero eta garrantzitsuagoa izateko. Hirugarrenikan garraio publiko elektriko zabal eta eraginkorra izateko eta laugarrenikan esango genuke beste 4 zeharkako gidalerroak lantzeko gai teknologikoak eta regulazioak formakuntza eta noski komunikazioa eta sentsibilizazioa oso garrantzitsuak dira. Ekintza plan honi dagozkien hainbat ekintza aipatuko ditut eta garrantzitsuenak esatearren, lehendabiziko lerro sektorial horretan, hau da, ibilgailu elektrikoen erabilerari dagokionez, aipatu dugu, nahi ditugula pasa 1.100 gutxi gora bera auto ditugu une honetan elektrikoak, 4.800 izatera pasa nahi dugu, eta tartean dauden 15 ekintzen artean azpimarratu nahi nituzke batzuk. Alde batetikan, ibilgailuak eskuratzeko diru laguntzak jarriko dira 2020 urtea bitartean, 60.000 birkarga elektriko egiteko hobariak emateko baita ere aurreikuspena dago.
15 enpresetako mugikortasun planak lagunduko ditugu, udaletxeekin batera auto edo moto sharing sistemak edatu nahi ditugu, Eusko Jaurlaritzaren barruan baita ere energia alternatiboen erosketa zentrala sustatu nahi dugu, lehiaketetan 40% izatea ibilgailu elektrikoak ere nahi dugu 2020 urte horretarako, taxi eta biziketa elektrikoen erabilera sustatzeko baita ere laguntzak eta planak definituko dira, eta bizikleten erabilerako sistema publikoak sustatuko dira e-bizikleta sistema martxan jarri adibidez. En la segunda de las líneas de actuación, en el impulso de la infraestructura de recarga, señalar que en este momento tenemos como puntos de recarga públicos algunos ya puestos en funcionamiento a través de una empresa en la que el EVE toma parte, y se trata de uno de los factores más importantes para que los vehículos eléctricos puedan ir extendiéndose en el mercado. Somos la comunidad autónoma que más puntos de recarga públicos operados por un gestor de recargas tenemos en estos momentos. Tenemos 73 puntos de recarga y queremos ubicar más puntos de recarga de tal manera que tengamos una red bien conectada y además de alta capacidad. Entre las acciones más relevantes en ese sentido tendríamos la de coordinar esa red de recarga de alta potencia, de alta capacidad, dotándonos de 35 puntos diferentes, de 35 puntos nuevos de acceso público para 2020. Además, queremos ofrecer apoyo técnico y económico para instalar otros 315 puntos de recarga públicos en lugares en los que no existen en estos momentos. No serían, en este caso, de alta capacidad, pero 300 nuevos puntos. Y promover, además, en empresas privadas otros 65 puntos y, además, 20 puntos nuevos en edificios públicos. Es decir, trabajar con la red que tenemos para ampliarla y dotarla de efectivo suficiente. En la tercera de las líneas, la de electrificación del transporte público, el mayor esfuerzo inversor lo vamos a realizar aquí, electrificando el transporte público, dotándonos de sistemas de los que ya tenemos en estos momentos, pero ampliándolos y haciendo crecer esta modalidad, sumando al transporte público por carretera también los vehículos eléctricos, y para ello apoyaremos la introducción del autobús eléctrico urbano en la renovación del 50% de la flota. Es decir, cualquiera de las flotas urbanas que se van a modificar, bueno, pues el 50% de esas modificaciones, de esas renovaciones, queremos que sea eléctrica. Además, fomentamos el transporte público de alta capacidad implementando 3 nuevas líneas de autobús eléctrico inteligente, una de ellas en Gasteiz, que ya está en licitación, la segunda en Donostia, en la línea 28, y la tercera en Leioa, conectando el metro con las universidades. Queremos, además, aumentar el servicio de transporte público eléctrico ferroviario y tranviario, modificando, ampliando y mejorando las actuales líneas de ferrocarril de cercanías y también el tranvía, y además fomentando el trasvase modal de mercancías por carretera hacia el ferrocarril. Laugarrenik aipatu garapen teknologiko eta industriala ere martxan jarri nahi dugula, eta mugikortasun elektrikoak aukera asko ematen dizkigu erronka berriak baita ere, erronka berriei aurre egin ahal izateko. Euskadiko industria prest dago, zentru teknologikoak, unibertsitateak prest daude laguntza hori eman ahal izateko, eta Energi Baskeren estrategiarekin bat eginez, baita ere industria eta teknologia jarri nahi ditugu plan honen zerbitzura. Bosgarrenik garrantzitsua baita ere araudia eta sentsibilizazioa izango litzateke, eta ibilgailu elektrikoen testu inguru honek gero eta gehiago behar du araudia, erregulazio egokia izatea. Eta azpimarratu nahi nituzke alde batetik legebiltzarrean dagoen energia jasangarritasun legea, ze horrek ere egitasmo honei lagunduko dio, eta formakuntzan martxan ditugun hezkuntza, nolabait hezkuntzari lotutako, hezkuntza reglatuan lotutako titulazio berriak edo sentsibilizazioa dagoenetan martxan jartzea, eta administrazioak ezinbesteko lana du guzti hau aurrera eraman ahal izateko inplikazioa eta sentsibilizazioen bitartez.
En definitiva, y por no alargarme mucho más, nos encontramos ante un plan que hemos elaborado alineado con diversas políticas que convergen en la necesidad de mejorar nuestro sistema de movilidad, de hacerlo mucho más sostenible, para reducir el consumo de energía que estamos llevando a cabo en estos momentos, sobre todo reducir el consumo de energías fósiles, haciendo una transición hacia la energía eléctrica y, además, dotándonos de un sistema más eficiente. Por otra parte, reducir, por supuesto, las emisiones de gases de efecto invernadero, cumpliendo con los compromisos de la lucha contra el cambio climático. En tercer lugar, mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas que, gracias a la reducción de estos gases de efecto invernadero, respiran en un ambiente mejor. En cuarto lugar, proporcionar, además, un sistema de almacenamiento de energía que posibilite la incorporación de energías renovables de una forma mucho más eficiente y en mayor dimensión que la que tenemos en estos momentos. Y, en definitiva, generar oportunidades de desarrollo económico a través de la incorporación de la industria y de la innovación para, además, que este sistema de movilidad eléctrica suponga también un nicho de oportunidad para la generación de un empleo diferente y de una forma de hacer diferente en estos momentos. Eta hauxe da laburtuz zein dan gure plana, eta hemendik aurrera 2020 arte tokatzen zaizkigu ekintza guzti hauek martxan jartzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri sailburu emandako informazio guztiagatik. Gobernuari dagokionez, esan beharrekoak esanda daude, zuen eskuetan dago orain hitza, galderak egin ditzazuen, galderarik nahi baduzue. Bueno, lo que estamos previendo en este caso es un conjunto de actuaciones que tenemos que hacer agentes públicos y privados y lo que prevemos que cada uno de ellos va a invertir. En el caso de los privados, sobre todo, estamos intentando visualizar lo que son las flotas privadas de determinadas empresas y, además, por ejemplo, las de los taxis que en estos momentos se encuentran circulando por nuestras ciudades. Considerando las renovaciones que se van a hacer en las flotas de esas empresas privadas y de esos taxis, consideramos que se puede llegar a esas inversiones. No es tanto nuevas inversiones que se vaya a hacer sobre lo que ya existe, sino que en esas sustituciones que hay que hacer y en la renovación de esas flotas podamos siempre introducir el vehículo eléctrico como primordial en sus nuevas actuaciones. De ahí el importe previsto. Hay que considerar que este plan lo hemos elaborado de acuerdo con otras administraciones, tanto EUDEL como diputaciones forales, pero también de los agentes privados, que son quienes nos comunican cuáles son sus intenciones y que nos dan un poco el orden de magnitud de las actuaciones que tienen previstas. Consejera, en previsiones anteriores de planes de movilidad eléctrica del Gobierno vasco se llegaba incluso a hacer estimaciones que rondaban los 30.000 vehículos para el año 2020. Entiendo que, evidentemente, no estamos en esos parámetros, aunque usted insiste en la necesidad de la promoción de este tipo de vehículo. Mi pregunta es, ¿cómo se va a aumentar la subvención a los compradores, a los ciudadanos que opten por la compra de estos vehículos? ¿Y por qué se ha establecido este objetivo tan pequeño de 4.800 vehículos para el año 2020, cuando en anteriores planes se llegaba incluso a estas cifras de 30.000 o 40.000? Bueno, sobre todo lo que hemos pretendido es ser muy realistas, considerando que es un plan a 2 años. Estamos prácticamente más de mediados de 2018, nos encontramos en 1.143 vehículos eléctricos. Bueno, siendo realista, a través de diferentes tipos de actuaciones, de subvenciones, y lo observará en el plan, de actuaciones de facilidad de entrada de este tipo de vehículos en ciudades, de dotaciones de aparcamientos novedosas, de fórmulas novedosas, de la introducción de redes de recarga, creemos que pasar a cuadruplicar, más que cuadruplicar los números existentes hoy en día a julio de 2018, teniendo 2 años y algo menos de medio, 2 y 5 meses por delante, creemos que realmente, a pesar de que pueda parecer poco ambicioso, yo diría que es justo lo contrario. Cuadruplicar en 2 años, sabiendo de dónde venimos y el ritmo que llevamos e introduciendo otras actuaciones
adicionales, como, quiero insistir, aparcamiento, no solamente subvenciones a la compra y facilidades en la red de recarga, creemos que puede ser un objetivo realista. No por querer llegar a esos 30.000, creo que estaríamos haciendo bien poniéndolo como objetivo si somos conscientes de que no vamos a poder llegar. Por tanto, hemos pretendido llegar a ese objetivo más realista a día de hoy. Beraz, ambiziozko helburu bada, baino errealitatera egokituta, ez? Bai, noski, gaur egun 2018an plana egin dugunean 1153 auto elektriko baldima daude, 2 urte eta pixka bat gehiago, erdi baino gutxiago baldima dazko hau aurretikan eta beste neurri batzuk ezarriz, hiriburuetan sartzeko erreztasunak, aparkatzeko baita ere erreztasunak edo baita ere birkargatzeko sare handituz, pentsatzen dugu 4% horrek aipatzen genunak bai, biderkatu egiten dugula 4 baino gehiagorekin eta 2 urte terdirako nik uste nahiko helburu politia dela, esango genuke, baino aldi berean esan dezun bezala errealitateari egokitutakoa. Nahiago dugu errealitateari egokitu eta ez izugarrizko helburu bat jarri eta gero betetzeke ustea. También le preguntaba por la posibilidad de incrementar las subvenciones directas a la compra. Si también contemplan incrementar ese tipo de subvenciones y cuál sería la cuantía en el incremento de esas subvenciones. La cuantía no está fijada, pero lo de las subvenciones sí está fijado como medida de actuación. Es decir, una de las actuaciones que implementamos es precisamente esa, la de subvenciones directas y también el poder poner a disposición de la propia administración pública vehículos eléctricos a través de otro tipo de fórmulas que no sean directamente la adquisición de los mismos. Creemos que en este momento las empresas de automoción que están ya fabricando vehículos eléctricos a un precio adecuado pueden tener interés también en ponerlos a disposición de las administraciones públicas con diferentes tipos de fórmulas. Creemos que es una fórmula o una forma de llegar a esos objetivos que nos hemos planteado, que quiero insistir, con los 2 años y poco que nos quedan son suficientemente ambiciosos y ojalá los podamos superar y en el año 2020, digamos, nos pusimos un objetivo excesivamente realista. Ojalá sea así. Lo que tenemos que hacer es trabajar todas las administraciones para que realmente eso sea una posibilidad real y que todos, ciudadanos particulares, empresas y administración, consigamos estar suficientemente concienciados y el vehículo eléctrico sea una alternativa real al que estamos utilizando en estos momentos la mayoría de nosotros. Quería preguntarle al portavoz una valoración de la respuesta que han dado la patronal de los sindicatos, en principio crítica y negativa, a la propuesta que realizó hace unos días el diputado general de Vizcaya para que las empresas creen planes de pensiones o complementos a las pensiones y que es un poco en la línea en la que trabaja el Gobierno vasco. En principio los sindicatos y la patronal han dicho que no están de acuerdo y que no le parecen bien. Quería una valoración suya. Bueno, lo único que puedo decir yo a ese respecto es insistir en el mensaje que ya lancé la semana pasada, en el que ya anunciaba que esta no es una iniciativa nueva. No puedo hablar de la Diputación de Vizcaya, pero sí del Gobierno vasco, que lleva hace ya meses trabajando en una iniciativa de esta naturaleza, por supuesto que en directa conexión con los que deberían ser los actores principales, ¿no? Con las patronales, con las organizaciones sindicales y con las propias administraciones públicas, ¿no? Administraciones públicas, cada una de las cuales puede tener un cometido determinado aquí. En el caso de las diputaciones forales ya hice referencia a ello, contando como cuentan con el instrumento fiscal, pues puede ser un factor importante a la hora de diseñar políticas de estímulo de este tipo de proyectos, ¿no? Es lo único que puedo decir. Venimos trabajando con este tipo de organizaciones y seguiremos haciéndolo discretamente en los próximos meses hasta que pueda culminar la labor desarrollada en un acuerdo que sea satisfactorio para todos los agentes que están llamados a tener alguna responsabilidad en un proyecto, en un programa de estas características, ¿no? Bai, bozera mailari galdetu nahi nion bestalde polizien gehiagikerien legeaz, auzitegi konstituzionalak Nafarroakoaren aurka egin eta gero, zertan da Gasteizek eta Gobernu Zentralak ja hitzartuta daukaten babeserako konpromiso hori, azkenengo urratsa, azkenengo izenpena eginda, noiz egingo da? Bueno, epaia ezagutu dugu, bai, aztertu dugu baita ere bi parteek, eta biok argi ikusi dugu, epaiak egiten dituen adierazpenak
ez datozela zuzenean eta bete-betean Eusko Legebiltzarrak onetsitako legearen kontra. Eusko Legebiltzarrak onartutako legea eta Nafarroko Legebiltzarrak aprobatutako legea ezberdinak direlako. Bakoitzaren lehenbiziko artikulua aztertu eta konparatzea besterik ez daukazue, berehala konturatutzeko, Nafarroakoak lehenbiziko artikuluan bertan egitateen argibideari buruzko adierazpenak egiten dituela eta Eusko Legebiltzarrak aprobatutako legeak bere lehenbiziko artikuluan zuzenean eta hori bakarrik aurreikusten du, alegia legearen helburua dela biktima horiek aitortzea eta babesa eskaintzea. Beraz, legeak ez dira berdinak, beti izan dugu ezberdinak direla, Nafarroako legea Eusko Legebiltzarrak emandakoa baino urtebete eta piku lehenago onartua izan zen eta beste testu inguru batetan aprobatua izan zen. Beraz, Nafarroakoa eta Eusko Legebiltzarrak aprobatutakoa legea diferenteak direnik, guk uste dugu epai horrek markatzen dituen ildoak eta ezartzen duen doktrina ez dela aplikagarria gure kasurako. Horregatik, epaia eman eta gero ere, Gobernu Zentraleko kideekin, gure solaskideekin hitz egiten jarraitu dugu, eta bere hortan jarraitzen dugu. Gaur bertan, borobildu dugu testu bat, akordioaren oinarrian egon daitekeena, eta gaur sinatzen ez badugu, bihar sinatuko du, baina inolako zalantzarik gabe aste honetan zehar, hitz egindako konpromisoekin. Alde batetik, Estatuko gobernuak konpromisoa hartzen du, aurkeztuta daukan errekurso horretan atzera egiteko, eta bestetik Eusko Jaurlaritzak konpromisoa hartzen du, indarrean dagoen legean aldaketa puntual batzuk bultzatzeko, zalantzarik balego ere, guk uste dugu ez dagoela zalantzarik, eta gure legea erabat konstituzionala dela, baina zalantzarik balego ere, puntu zalantzatsu horietan ikutu konkretuak egin izateko, zalantzak erabat eta betirako desagertuak izan daitezen. A mí también me gustaría saber si ya definitivamente ha firmado con la ministra Batet el acuerdo para que el Gobierno central retire ese recurso de inconstitucionalidad y a pesar de esas diferencias que usted ve entre la ley vasca y la ley navarra de abusos policiales, políticamente el análisis que se hace, sobre todo por parte de algunos partidos, es muy diferente. Insisto, ¿tiene miedo el Gobierno vasco de que el Tribunal Constitucional se posicione sobre la ley vasca? Bueno, esto no es una posición nueva del Gobierno vasco que aflore en esta coyuntura concreta para que pueda responder a un estímulo vinculado con el miedo o algo semejante, ¿no? Lo que podemos decir es que este es un planteamiento que ha venido defendiendo el Gobierno vasco desde el momento mismo en el que se aprobó la ley y que defendió en las relaciones que mantuvo con carácter bilateral con el Ejecutivo Central desde el momento mismo en el que se constituyó la Comisión Bilateral de Cooperación, que después fracasó en su misión inicial, hace ya de esto varios meses, ¿no? El análisis de la sentencia que hemos hecho conjuntamente, tanto el Gobierno Central como el vasco, es que lo fundamental de la doctrina que establece la sentencia dictada en relación con la ley navarra no es aplicable a la ley vasca porque son leyes diferentes, notablemente diferentes, en su concepción y sobre todo en sus objetivos, ¿no? Les invito, a efectos de que comprueben esa diferencia, que contrasten los artículos primero de ambas leyes y podrán comprobar que en tanto que la ley navarra hace una referencia explícita a la indagación de los hechos, a la búsqueda de la verdad, e incluye consideraciones de este tipo, que son las que mayores objeciones reciben por parte de la sentencia del Tribunal Constitucional. La ley vasca está absolutamente desprovista de consideraciones o de pasajes de esta naturaleza. Hace una referencia estricta al reconocimiento y a la protección de estas víctimas de vulneraciones de derechos fundamentales. Por tanto, en la ley vasca el énfasis central que establece el articulado es un énfasis que atiende casi exclusivamente al reconocimiento y reparación de estas víctimas, ¿no? En el caso de la ley navarra, las referencias son múltiples y muy insistentes a la indagación, a la investigación, a la definición de los hechos y a la búsqueda de la verdad, ¿no? Que es lo que mayor objeción encuentra por parte del Tribunal Constitucional.
Consideramos, por tanto, que tratándose como se tratan de leyes muy distintas, la sentencia, la doctrina establecida en la sentencia del Tribunal Constitucional aplicable al caso de Navarra no es aplicable a la ley vasca, a pesar de lo cual mantenemos el compromiso previamente alcanzado, un compromiso en virtud del cual el Gobierno vasco se compromete a promover en la ley los retoques puntuales, las modificaciones puntuales de su articulado que afectarían a 4 preceptos del texto articulado, ¿no? Para asegurar, para afianzar, por encima de cualquier otra duda, la constitucionalidad de la ley, por si alguien pudiera albergar alguna duda al respecto todavía, y a cambio el Gobierno central se compromete a formalizar la retirada del recurso a partir del Consejo de Ministros del próximo viernes, del 3 de agosto, ¿no? Lo que aquí, dejando esto claro, dejando una vez claro cuál es el planteamiento del que arrancamos ambos ejecutivos, no puede dejar de llamarse la atención, de alguna manera, sobre el hecho de que exista un interés tan notable en echar tierra sobre un episodio concreto de la historia reciente de España, ¿no? Porque la sentencia insiste en la necesidad de reconducir exclusivamente al ámbito judicial una investigación sobre unos hechos que podrían ser delictivos. Todo el mundo sabe, y así se pone de manifiesto en algunos de los votos particulares, que en muchos casos hay investigaciones, actuaciones administrativas tendentes a fijar hechos que pueden ser delictivos, y eso es lícito, es legítimo, está permitido por el ordenamiento jurídico, salvo que la finalidad que persigan esas labores de investigación, de definición, de concreción de hechos, tengan como objetivo, salvo que la finalidad que persigan, como antes decía, esas investigaciones, sea la de desembocar o provocar una resolución privativa de libertad. Eso es lo que está terminantemente prohibido para la Administración pública, ¿no? En este caso, sin embargo, no es esa la finalidad, ¿no? Por tanto, llama la atención la insistencia con la que se reconduce a los tribunales toda labor de investigación, de indagación de hechos que puedan tener una implicación delictiva, cuando todo el mundo sabe que, al mismo tiempo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado hasta en 8 ocasiones al Estado español por no investigar denuncias de torturas que debía haber investigado, ¿no? No se sabe a qué tenemos que quedarnos, ¿no?, con esta insistencia en echar tierra sobre hechos que, sin embargo, sorprendentemente nos encontramos con el hecho de que algunos se jactan de haberlos realizado recientemente. Hemos visto las declaraciones y el libro que ha publicado Pastrana jactándose, ¿no?, de haber llevado a cabo hechos delictivos de esa naturaleza y de hacerlo público solamente cuando tiene la constancia de que están prescritos, ¿no? Ulertzen dugu orduan Jaurlaritzaren ustez historiaren atal batzuk izkutatu nahi direla, ezta? Harridura sortzen du, guk argi daukagu, gure legea epai horren esparrutik kanpo dagoela, Nafarroako legea eta Euskal Autonomia Erkidegoan emandako legea diferenteak direla, eta Nafarroako legeari buruz, Konstituzio Auzitegiak esan duena ez dela aplikagarria gure kasuan, ez dela aplikagarria Eusko Legebiltzarrak aprobatutako legearen kasuan, ez bardinak direlako. Orain, harritu egiten dago bai, Estatu Espainiarrean norbaitek iragan hurbileko etapa horri buruzko estalpe lanak edo lurra gainera bota nahi izatea gertatutakoa estaltzeko ala izkutatzeko, ezta? Ze jakin badakigu alde batetik, epaiak esaten digu, delituak izan daitezken egitateen inguruan ikerketa egitea auzitegiei bakarrik dagokiela, baina auzitegien kasuan oraintsu badakigu Europako giza eskubideen auzitegiak 8 aldiz kondenatu duela Espainia egindako salaketak, torturak izandako salaketak ikertu gabe utzi dituelako. Eta bien bitartean gainera, batek baino gehiagok aldarrikapenez jakinarazten diolako gizarteari torturak izan zirela, eta horregatik gainera postasuna adierazten dute. Jakini gainera orain esan dezaketela delitu horiek preskripzio bidez orain jasarritu ezinak direlako, baina egiten direla. Horre guztiak harridura sortzen du, nahita ez, ezta?
Sí, quería preguntarle si de esta manera está usted enfatizando de alguna manera que esta ley viene a cubrir una laguna de lo que no ha hecho la justicia en los últimos 40 años. No, esta ley viene a cubrir una laguna que existía y que venía reclamada por los documentos internacionales que hacen referencia al reconocimiento de la verdad, la justicia y la reparación. Unos documentos que, en relación con este colectivo concreto de víctimas, no habían encontrado satisfacción adecuada, ¿no? Y, en ese sentido, los documentos internacionales no distinguen entre poderes públicos a la hora de hacer efectivos estos derechos. Dicen que tanto los administrativos como los judiciales, como incluso los legislativos, en la medida en que les corresponde, deben comprometerse abiertamente con el hecho de que prevalezcan los principios de verdad, justicia y reparación, en relación, insisto, con supuestos de vulneraciones graves, de vulneraciones de derechos humanos por motivos diferentes, ¿no? Viene a cubrir esta laguna, la laguna de una actuación que no se ha llevado a cabo hasta la fecha y que viene reclamada por la legislación internacional. ¿Entiende usted entonces que la sentencia del Constitucional tiene una motivación política precisamente para que no se investiguen este tipo de delitos y hasta qué punto, de sus palabras, también se puede interpretar que la práctica de la tortura no ha sido investigada por parte de los jueces en España? No es que lo diga yo, lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hasta en 8 ocasiones ha condenado a España por ese motivo. Si tomamos en consideración el sistema judicial europeo y asumimos la participación del Estado español en el Consejo de Europa, con lo que eso implica a todos los efectos, hemos de concluir que esa condena es firme, es real y se corresponde con la realidad y expresa una preocupación de los poderes del Consejo de Europa por algo anómalo que está ocurriendo en relación con ese asunto en España, ¿no? Por lo demás, no voy a insistir ahora en la eventual orientación política que pueda tener esta sentencia del Tribunal Constitucional. No es mi interés destacar ese aspecto ahora. Lo he hecho en muchas ocasiones con respecto a otros pronunciamientos del Alto Tribunal, pero no creo que en este momento sea necesario hacerlo. Sencillamente me limito a constatar lo paradójico de la situación, ¿no? Que, por una parte, se remite toda investigación sobre hechos presuntamente delictivos al Poder Judicial, pero al mismo tiempo nos encontramos con un Poder Judicial que durante años se ha negado a hacer esta investigación y que por eso ha sido condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y, al mismo tiempo, pues hay personas relevantes de la sociedad que publican libros y hacen declaraciones y dan entrevistas jactándose públicamente de haber participado en vulneraciones gravísimas de derechos humanos en épocas en las que esos delitos pues eran efectivamente contrarios al ordenamiento jurídico, pero ya no pueden ser perseguidos porque han prescrito, ¿no? Es una situación francamente paradójica que llama la atención, ¿no? Sobre esta cuestión hay otra vía jurídica abierta, que es el recurso contencioso administrativo presentado por el SUB y otros sindicatos policiales y asociaciones de víctimas. Quería saber si al Gobierno le han notificado la admisión a trámite de este recurso y qué recorrido le ve a este recurso en relación con la posible aplicación de la Ley de Abusos Policiales. Sí, el Gobierno efectivamente ha recibido la notificación relativa a la toma en consideración del recurso. Es, como bien saben, el primer trámite que se lleva a cabo cuando se formaliza un recurso ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo, un trámite que se limita solamente a comprobar previamente si el escrito presentado cumple las formalidades legalmente requeridas. No supone ni directa ni indirectamente un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión que se plantea ahí. Vamos a ver cómo se plantea. Hasta el momento actual no conocemos las alegaciones de fondo, la demanda está sin formalizar, la argumentación sobre la que descansa la pretensión de la parte recurrente se formaliza en la demanda todavía no la conocemos, solamente la existencia del escrito de interposición de recurso y su notificación. Por tanto, ya emitiremos nuestra opinión y anticiparemos nuestro juicio cuando conozcamos las razones que abonan la posición de la recurrente, ¿no? Yo quería saber si la publicación de esta resolución en torno a la ley Navarra altera su pronóstico en torno al posible papel que pueda jugar de manera autónoma el Tribunal Constitucional con la ley vasca. Es decir, si tienen alguna información más de si, desistido el recurso por parte del Gobierno central, el Constitucional puede actuar de manera autónoma y resolver este asunto a pesar del acuerdo político.
Bueno, como podrán imaginar, de entre los actores que tienen algún interés en esta materia, no es precisamente el Gobierno vasco el que mejor informado puede estar de lo que sucede en el seno del Tribunal Constitucional, ¿no? Por tanto, no tenemos constancia alguna de que en el seno del mismo se haya hecho algún vaticinio o se esté trabajando en alguna dirección en relación con la cuestión que plantea usted. Nosotros nos limitamos en este caso a reiterar una posición que hemos mantenido desde el principio. Siempre consideramos que el recurso de inconstitucionalidad no tenía fundamento, no tenía sentido. Nos encontramos en aquel momento con un Gobierno que se resistió a compartir con el Gobierno vasco este planteamiento y, por tanto, en fin, pues, constatada la discrepancia en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación, pues se aferró al recurso y lo formalizó, ¿no? Bueno, como ahora las circunstancias han cambiado, el interlocutor en el Ejecutivo Central es otro y al frente del mismo, en fin, se encuentra una formación política que compartió los contenidos de esta ley desde un principio. Pues hemos encontrado ahora la oportunidad de hacer efectivo lo que hace ya muchos meses que veníamos reivindicando, ¿no? Por tanto, no hay en ese sentido cambio alguno, ni el hecho de que se haya dictado la sentencia en relación con la ley navarra altera la posición del Gobierno vasco en esta materia, que viene siendo inequívoca y unilineal, ¿no?, desde el principio, ¿no? Sí, en el balance de curso político ha hecho referencia a la, intento ser literal, relación discreta para avanzar en una nueva política penitenciaria, pidiéndole que no se agarre mucho al adjetivo que acompaña relación. Sí que me gustaría saber si se han producido algún tipo de contactos durante las últimas semanas, si augura algún tipo de cambio concreto respecto a posibles acercamientos y cómo valora los pequeños cambios que se han producido durante las últimas semanas. Pues pidiéndole disculpas por tener que aferrarme al adjetivo, le puedo decir que efectivamente, como anunció el Gobierno, como anunció el Lehendakari en su reunión con el presidente del Gobierno, se crearon dos áreas de trabajo, dos ámbitos de trabajo en relación con esta materia, ¿no? Una, que directamente relacionada con el desarrollo del autogobierno y el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, y otro relacionado efectivamente con la política penitenciaria y sus consecuencias, ¿no? En este segundo ámbito de trabajo hay contacto, hay lealtad, hay fluidez, hay relación permanente entre los interlocutores de ambas administraciones, pero bueno, no vamos a ni confirmar ni desmentir algunas noticias que han salido en la prensa a ese respecto, precisamente en aras a esta discreción que nos habíamos impuesto, ¿no? Las decisiones en última instancia, además, corresponden hoy por hoy a los últimos responsables de la política penitenciaria, que no es hoy por hoy todavía, hasta que se materialicen las transferencias, este Gobierno vasco. Y lo único que esperamos es que, efectivamente, lo comprometido se lleve a cabo de manera razonable y lo antes posible, de manera que podamos, a través de esa vía, también continuar avanzando en la normalización de la convivencia, ¿no? Sí, yo sí quisiera pedirle, después de escucharle además lo bien que lo han hecho ustedes durante el último curso político, teniendo en cuenta los cambios que se pueden producir a partir de septiembre y que las relaciones también entre los dos socios de Gobierno parece que, bueno, por lo menos no son tan buenas como hace unos meses como consecuencia del debate en la ponencia de autogobierno, ¿qué escenario político augura a partir de septiembre y hasta qué punto la estabilidad institucional de la que ha gozado hasta ahora el Gobierno vasco puede estar en entredicho precisamente, por ejemplo, con las diferencias entre los socios sobre el desarrollo del autogobierno o con el nuevo papel que puede jugar el Partido Popular en el País Vasco, que ya de alguna forma no se presta a esa condición de socio, sobre todo en cuestiones como las de los presupuestos? Bueno, hasta la fecha en ningún momento hemos considerado ni remotamente la posibilidad de que la existencia de un debate en el seno del Parlamento vasco a propósito del futuro del autogobierno, en el que los socios de gobierno no mantienen posiciones idénticas, pueda repercutir negativamente en el funcionamiento del Ejecutivo y en su estabilidad, ¿no? Todo lo contrario, el mensaje que he venido insistiendo, en el que he venido insistiendo en los últimos meses a propósito de esta cuestión, es que el debate político está teniendo lugar en el Parlamento en los términos ya acordados, ¿no?, y en los términos reconocidos y asumidos por el pacto de coalición, que así lo contemplaba expresamente, pero que nada está afectando, en absoluto está afectando esto a la marcha del Ejecutivo, al cumplimiento del programa de Gobierno. En mi primera intervención he hecho referencia
al seguimiento semestral que tenemos establecido en torno al cumplimiento del programa de gobierno. El seguimiento semestral que correspondía culminar ahora arroja efectivamente un resultado satisfactorio, en el sentido que el programa está cumpliéndose positivamente en prácticamente todos sus contenidos. Todos los compromisos y todas las iniciativas están ya en marcha. Y, por tanto, desde ese punto de vista, podemos decir que no hay interferencia alguna del debate político parlamentario en la actividad del Ejecutivo. Con respecto a la incidencia del Partido Popular, bueno, está por ver cuál es el rumbo que toma el Partido Popular después de la renovación de la Ejecutiva, ¿no? Y de qué manera concibe a partir de ahora su responsabilidad parlamentaria, ¿no? Tanto en los parlamentos autonómicos como en las Cortes Generales, ¿no?